Buenas noches, sean todos bienvenidos al grupo Unidos en la Verdad Revelada. Una vez más vamos a abrir la palabra de Dios. Les invito por favor que inclinemos el rostro para buscar la presencia de Dios en oración. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, una vez más, gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, en este momento. Y con amor, con reverencia y con respeto queremos hacerlo, Señor. Y por eso invitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé el entendimiento, Señor, el discernimiento. Y al leer tu palabra, Señor, la recibamos con gozo y con tu poder, Señor, la llevemos a la práctica. Amado Padre, pedimos una vez más por este grupo, por todos los integrantes, Señor, por todos aquellos que te quieren conocer, para que obres en sus vidas. Pedimos por su vida espiritual, física y emocional, Señor. Suplicamos que nos acompañes a todos, Señor, en cada lucha que tengamos, Señor, que seas tú nuestro refugio y la solución. Gracias, amado Padre, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. La meditación para esta noche se titula La salvación produce fruto de obediencia. Vivimos en un mundo donde se habla mucho del amor de Dios, de su gracia, de la libertad que tenemos como hijos de Dios, pero muy poco se habla y se predica de la verdad bíblica. Muchos usan el nombre de Cristo, pero muy pocos predican el Evangelio eterno. El apóstol Pablo nos advirtió que surgirían mensajes que parecerían cristianos, pero que en realidad son mensajes torcidos que van en contra de la verdad bíblica. La pregunta no es si el mundo cree en Dios, porque la mayoría cree en Dios. Yo creo que la verdadera pregunta debería ser: ¿a qué Dios adoras y a qué autoridad obedeces? Muchos adoran a Dios, pero no obedecen la palabra de Dios, obedecen la voz de los líderes humanos, de sus pastores. A veces tiene más peso la voz de un pastor que la voz de Dios. Tristemente es así. Dios estableció en su palabra principios eternos. Esos principios reflejan el carácter de Dios y sostienen su gobierno. Esos principios no han cambiado porque Dios no cambia. Esos principios fueron establecidos por Dios y permanecen para siempre. Son inamovibles. Nos dice Salmos 111, 7 y 8 que los mandamientos de Dios fueron creados para siempre. Y si son creados para siempre, nadie los puede modificar. Ni siquiera Dios los modifica porque Dios los creó para siempre. Son eternos, así como Dios es eterno. Entonces, este evangelio eterno, como su palabra lo dice, permanece para siempre, así como Cristo es eterno. La Biblia nos enseña que antes de la venida del Señor Jesús, el evangelio eterno sería proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con un objetivo: llevar a que el mundo conozca toda la verdad. Porque vivimos en un mundo de engaños. Y Dios, en su amor, en su misericordia, quiere llevar a que todos conozcan la verdad. Este evangelio eterno son las buenas nuevas de que solamente en Cristo hay salvación.
y que este evangelio eterno está fundamentado también en el gobierno de Dios, o sea, incluye la santa ley de Dios. El enemigo ha intentado cambiar la autoridad divina. Y en el tiempo final, cada persona tendrá que tomar la decisión si obedece a Dios y guarda sus mandamientos o obedece mandamientos de hombres. Dios ha dejado este mensaje de advertencia para el pueblo que vive en el tiempo del fin, para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. No es un mensaje nuevo, como ya lo dije antes, es el mensaje eterno, es el evangelio eterno. Y como también ya lo dije, o sea, en el ámbito religioso hay mucha confusión porque se han seguido doctrinas de hombres y Dios en su amor, en su misericordia, está llamando a la verdadera adoración. Debemos volver al escrito está. Debemos volver a obedecer sus santos principios. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice el Señor? Porque se está predicando el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque viene la hora del juicio. Dios va a hacer un juicio en la tierra. Y entonces Dios está llamando para que todos vuelvan a adorar al Dios creador, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y también el Señor nos dice que el enemigo también está haciendo su parte. El enemigo quiere que el Hijo de Dios no obedezca a Dios, sino que obedezca el engaño. Así que vemos dos caminos. Está la vida, está la muerte. Y solamente podemos decidir por uno. ¿Cuál camino vamos a decidir? ¿El de Cristo o el de Satanás? Este mensaje está en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que es el mensaje de los tres ángeles. Es el mensaje eterno que Dios está predicando a través de sus hijos para que todos conozcan la verdad y tomen la decisión. Entonces nos dice, vamos a leer Apocalipsis 14, del 6 al 12. Nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos que el evangelio entonces se va a predicar en todo el mundo, ¿cierto? A todos los moradores de la tierra. Y nos dice el Señor que debemos temer a Dios y debemos darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y Él nos dice que debemos adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí este segundo ángel, este mensaje, nos habla de que Dios va a desenmascarar a esta Babilonia, que es una confusión religiosa, que es todos estos mensajes que se están dando en todas las religiones en cuanto al falso mensaje, y Dios está llamando a que volvamos a la verdad. El tercer mensaje nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí vemos dos mensajes en contraste. Dios, que manda a adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, y
Está otro mensaje que también dice que el enemigo también, usando un poder religioso, va a obligar a que el mundo adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano. Y nos dice el Señor que todos los que obedezcan a la bestia van a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto será el juicio final para todos aquellos que no obedecieron a Dios ni a su verdad. Y dice el 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Una vez más, el Señor nos llama a que volvamos a Él, a que recibamos su palabra, su voluntad, que lo amemos, que lo adoremos como nuestro Dios, nuestro Creador. Y de esta manera el Señor nos va a dar esa recompensa de la vida eterna. Nos dice el Señor en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, los hijos de Dios, son aquellos que lo aman, que lo adoran, que le dan gloria. Y sabemos que darle gloria a Dios es obedecerle en todo, no en una parte, sino en todo lo que el Señor nos ha dejado, nos ha mandado, todo lo que está escrito en su ley, los 10 mandamientos del Señor. Entonces los hijos de Dios tienen esa paciencia y perseveran hasta el fin. También nos dice que la fe de Jesús, los hijos de Dios, imitan a Cristo, así como Cristo vivió, ellos también viven en este mundo mientras esperan la venida del Señor Jesús. Entonces debemos tener en cuenta que Dios no cambia. Hebreos 13:8 nos dice que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que también su verdad no cambia. ¿Por qué? Porque su verdad es eterna, el Evangelio es eterno, la ley de Dios es eterna. Entonces, que el Evangelio eterno son las buenas nuevas de que solamente en Cristo hay salvación. Cristo nos da el perdón y también restaura todo nuestro ser a la imagen y semejanza de Dios. Y que la ley de Dios es la base del gobierno divino. Salmos 89:14 nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios es un Dios que reina, Dios es un Dios justo y que hace justicia. Nos dice en Salmos 119:142, tu ley es la verdad. La ley de Dios no fue establecida por ningún ente humano. La ley de Dios es la expresión de su carácter. Fue escrita por el dedo de Dios. La ley de Dios es espiritual. Nos dice en Romanos 7:14. Entonces, quitar la ley de Dios sería como quitar la justicia y la autoridad del gobierno de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. Nos dice que la gracia no es hecha la ley. La gracia es el regalo de Dios, es la salvación. Por gracia somos salvos, es un regalo de que Dios nos ha dado, no por méritos que hayamos hecho nada. No tenemos ningún mérito para la salvación. Todo es un regalo de Dios. Y que la gracia no desecha, no anula la ley. Al contrario, la gracia confirma y vindica la ley. Romanos 6:14 y 15. Funciones de la ley de Dios. Romanos 3:20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando leemos en la palabra de Dios los 10 mandamientos, nos vemos reflejados, es el espejo que nos dice
cómo estamos y nos muestra nuestra condición, que somos pecadores, y nos muestra la necesidad de un Salvador. Entonces la ley nos muestra el pecado y nos lleva a Cristo, que es el único que nos puede salvar. Gálatas 3:24 nos dice que la ley es nuestro ayo o nuestro tutor que nos lleva a Cristo. Entonces, la ley no salva, la ley no justifica. La función de la ley es mostrarnos el pecado y nos conduce a Cristo, que sí nos puede salvar. Romanos 3:21 nos dice que la fe no invalida la ley, que la confirma. Nos dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, recapitulando otra vez, la gracia perdona y salva. La fe justifica al pecador. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley de Dios. Y una vez salvos en Cristo, por gratitud a Dios, por todo lo que ha hecho, porque nos ha salvado, obedecemos con el poder del Espíritu Santo, obedecemos su santa ley. Y otra de las funciones de la santa ley, cuando estamos ya en Cristo, cuando estamos en el Espíritu, es que es un cerco protector contra el pecado. Mis queridos amigos, hermanos, Pablo nos advierte contra un evangelio distorsionado en Gálatas 1, 6 y 7. Aquí vemos cómo o entendemos el por qué muchos líderes religiosos buscan torcer la palabra de Dios para hacer creer cosas que no son ciertas, para decir que la ley de Dios fue abolida o que Cristo la cambió. En fin, tantas cosas que enseñan contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos dice Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, como ya lo hemos dicho, ya como dice la palabra de Dios, el evangelio es eterno, es un solo evangelio, pero el enemigo busca la manera de distorsionarlo, de cambiarlo, usando entes humanos. Cuando nosotros vivimos en la libertad, en la salvación, somos libres. Nos dice Gálatas 5, del 13 al 18. Voy a leer de la traducción al lenguaje actual, que está bien claro. Nos dice el 13, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Entonces, Dios nos llamó a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. 15. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. 16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Entonces la clave siempre es obedecer a Dios, obedecer al Espíritu de Dios. 17. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. O obedecemos a Dios o al enemigo. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Nos dice el 18, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están bajo la ley. Entonces, si obedecemos a Dios, ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El mejor ejemplo es cuando estamos en un semáforo, que si está en rojo, debemos
esperar que cambie a verde, ¿cierto? Pero si cumplimos las leyes de tránsito, vamos a estar en libertad. Pero si me paso en el semáforo en rojo, estoy violando la ley y ahí voy a estar bajo la ley. Entonces, cuando estamos en el pecado, estamos bajo la ley, pero si estamos ya en Cristo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, hemos aceptado la salvación, vivimos en la salvación, vivimos en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, deleitándonos en sus santos mandamientos, obedeciéndolos, vamos a estar en libertad y ya no vamos a estar bajo la condenación de la ley. Como viven en el Espíritu, obedecen y la ley ya no puede condenarlos. Dios nos advierte que Satanás intentaría cambiar su santa ley. Veamos cómo lo ha hecho y cómo Dios obrará para proteger a sus hijos del engaño. Satanás quiso usurpar la autoridad de Dios y la oración. Por eso el ataque del enemigo es contra la ley de Dios. Y en Daniel 7:25 nos dice cómo Satanás, usando una vez más los poderes religiosos que se someten a él porque le obedecen, nos dice que intentaría cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25 nos dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces habrá un poder político, religioso, que se cree con la autoridad de cambiar la ley de Dios. Aunque Satanás odia toda la ley y enseña a que todos violemos la ley, en sí su ataque es contra un mandamiento en específico, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento es un mandamiento de tiempo. El cuarto mandamiento es el séptimo día. Está hablando del séptimo día como día de adoración, día apartado por Dios para la adoración de sus criaturas. El séptimo día nos revela la señal de autoridad de Dios como creador de los cielos y de la tierra. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20, del 1 al 17. El cuarto mandamiento está en Éxodo 20, 8 al 11. Entonces, el sábado es una señal distintiva entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20, 12 y 20. Y esta señal nos dice que es para siempre entre Dios y su pueblo. Entonces, el Shabbat, el día de reposo, no fue abolido por Cristo, como muchos dicen, sino que fue un poder religioso que lo sustituyó por otro día. Sabemos ¿cuál es ese día? El domingo, primer día de la semana. Entonces Dios manda que sus criaturas lo adoren en el séptimo día, porque ese día fue apartado por Dios desde la creación. Y fue apartado, fue bendecido y fue consagrado por Dios. Apocalipsis 13 nos advierte de este gran engaño. Nos dice que habrá una adoración impuesta. Desde ya, aunque todavía no es obligatorio, pero desde ya muchos, millones siguen el engaño con sinceridad. O sea, ellos creen que están realmente adorando a Dios en el día correcto, en el domingo, y que en honor a la resurrección de Cristo, y piensan que Dios recibe esa oración. Pero pronto esto será una ley, esto será obligatorio. Todos tendrán que adorar a Dios en el falso sábado, o sea, el falso sábado que ahora es domingo, so pena de muerte y otras penalidades. Entonces, Satanás lo que busca es ser adorado. Cuando el mundo religioso obedezca esta ley cambiada, van
a adorar automáticamente, van a adorar al dragón, que es Satanás. Ese argumento moderno que Cristo cambió el día de reposo del sábado al domingo en honor a la resurrección, es un mensaje antibíblico, eso es un mensaje falso. Toman al séptimo día sábado como un día común y no pasa nada. Muchos dicen, mira, trabajamos en el sábado y no pasa nada. Eso demuestra que Dios realmente cambió el día de reposo del sábado al domingo. Pero el silencio del juicio de Dios no es aprobación para que el ser humano haga lo que quiere. La Biblia advierte contra esta conclusión. Nos dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre se inclina al mal. O sea, como Dios no ejecuta el juicio ya sobre alguien que está haciendo lo contrario a lo que Dios manda, entonces el ser humano dice, no, Dios sí está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y se empecina y lo sigue haciendo como algo normal, como si Dios estuviese de acuerdo, como si Dios aprobase la vida que lleva. Pero el ser humano confunde la paciencia de Dios con el permiso de Dios. Dios en su amor, en su misericordia, nos dice que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso no quiere decir que, eso está en 2 Pedro 3:9, pero eso no quiere decir que Dios haya cambiado, no, Dios es el mismo por los siglos de los siglos. El mensaje de Dios es eterno. Miremos lo que nos dice Isaías 58:13. Nos dice Isaías 58:13, nos dice el Señor, mi día santo. O sea, Dios estableció el sábado como día santo, día apartado para Él, para la adoración. Nadie tiene la autoridad para cambiarlo, porque ya lo hemos dicho, el séptimo día sábado no es un día secular, es un día santo. Que el hombre lo profane es otra cosa, y que el juicio no se ejecute ya no quiere decir que Dios esté de acuerdo. El juicio va a venir y cada uno va a recibir según sus obras. En la historia bíblica vemos cómo Israel profanó el sábado. Esto no es de ahora, es siempre también en el tiempo de Israel. También ellos profanaban el sábado, lo volvían un día común. Nos dice que durante muchos años el pueblo de Israel también profanó el sábado. Nos dice que ellos profanaban el sábado y no pasaba nada. El templo seguía de pie, la oración continuaba, pero Dios advirtió en Jeremías 17:27. Y cuando el límite, o sea, nos dice que ahí Dios les había dicho a ellos que el sábado no se debían abrir las puertas de Jerusalén para los comercios. Y Dios les mandaba este mensaje mediante los profetas a los reyes, pero ellos no querían obedecer, hacían todo lo contrario, igual que hoy en día. El mandamiento de Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Y qué hace el hombre? Lo toma como un día secular, lo profana y no pasa nada. No temen a Dios. Igual manera estaba haciendo el pueblo de Israel. En el sábado, en vez de estar dedicado a la adoración, estaban dedicados a los negocios. Y nos dice que cuando el límite se colmó la paciencia de Dios, vino el cautiverio, vino la destrucción, vino la separación de la presencia de Dios. Dios los abandonó y vino el enemigo y los destruyó y se los llevó cautivos. Entonces, el juicio fue seguro, aunque no inmediato.
O sea, el juicio ya estaba, ya Dios les había dicho, si no me obedecen, van a sufrir las consecuencias. Y mientras que estaba en la paciencia de Dios, el pueblo abusaba. Pero llegó el día en que se colmó la copa y Dios les hizo juicio a Israel. Entonces, tratar el sábado como un día común, hoy en día lo que vemos es que se cumple la profecía de Daniel 7:25, de que pensarán en cambiar los tiempos y la ley de Dios, que es el único mandamiento que habla del tiempo, o sea, es el cuarto mandamiento. Aunque hoy en día el sábado sea ignorado, no aprueba que Dios haya cambiado su ley. Lo que aprueba es que la profecía se ha cumplido, que Satanás, usando poderes políticos religiosos, ha intentado cambiar la ley de Dios, ha intentado modificarla y lo ha hecho en el mandamiento central de tiempo, donde habla de la adoración a Dios. En el conflicto final, como siempre, fue la adoración. O sea, ya lo leímos, Apocalipsis 14, del 6 al 7, que nos dice que debemos temer a Dios, debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Entonces Dios nos llama a que tomemos la decisión por Él, por su voluntad, por su verdad. Entonces este llamado nos llama a restaurar el temor hacia Dios y también a restaurar la ley que es eterna, que ya lo leímos también en Salmos 111, 7 y 8, nos dice que los mandamientos de Dios son eternos, no se pueden cambiar, no se pueden modificar, permanecen para siempre. Y también con este mensaje final, Dios nos va a llevar a la verdadera adoración. En contraste, Apocalipsis 13 nos presenta una adoración impuesta por la autoridad humana, guiada por Satanás. Satanás es el autor intelectual. Entonces solamente hay dos caminos: obedecer a Dios o seguir tradiciones humanas. Como ya también lo hemos dicho una vez, el sábado, el séptimo día sábado, es eterno, es el cuarto mandamiento y fue establecido desde el principio en la creación, Génesis 2, del 1 al 3. Que el Señor Jesús vino a darnos ejemplo de cómo debemos obedecer a nuestro Dios. El Señor Jesús guardó la santa ley de Dios, los apóstoles también. El Señor Jesús se deleitaba en ir a orar a su Padre Celestial en el séptimo día sábado. Y nos dice Isaías 66, 22, 23, que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y allí, en la tierra nueva, se va a guardar el séptimo día sábado. Todos vamos a ir a adorar a Dios en el séptimo día sábado. Ratifica una vez más que el día del Señor, el séptimo día, sábado, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley de Dios, que es eterna. Entonces, el sábado, el día de adoración no ha cambiado, porque es eterno. Lo que cambió fue el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque se desvió de la verdad de Dios. Entonces Dios en este tiempo final nos está llamando a distinguir entre lo santo y lo profano. El séptimo día sábado es santo. El primer día de la semana, domingo, es un día secular, un día de trabajo. Entonces, el sábado, séptimo día, es santo y el domingo es un día secular. Al obedecer a Dios, recibimos el sello de Dios. Y los que obedecen a la bestia van a recibir su marca. ¿Por qué el enemigo ataca tanto al cuarto mandamiento, al sábado?
porque Satanás odia al sábado porque es el día en que la criatura se encuentra de lleno con su creador y lo adora, porque el cuarto mandamiento identifica al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos, la tierra. Entonces el sábado también funciona como un sello de autoridad de la ley. Si se elimina o se altera el sello, se debilita toda la ley. Porque la oración verdadera depende del cuarto mandamiento. La oración bíblica siempre va a estar ligada a la creación. Nos dice, o sea, que la oración de la criatura hacia el creador siempre va a estar ligada a la creación, al Dios creador. Y en Apocalipsis 14:11 nos dice, digno eres porque tú creaste todas las cosas. Entonces, ¿quién es digno? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es Dios, es nuestro creador y solamente se merece la honra y la adoración. Por eso el Apocalipsis 14:7 nos dice que debemos adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Y cuál mandamiento nos recuerda? Que nuestro Dios es el creador. El sábado, el séptimo día sábado, es el único mandamiento que nos habla de que Dios es nuestro creador. Entonces el llamado final es a la adoración. Debemos tomar esa decisión importante en nuestra vida. De los 10 mandamientos, solamente el cuarto, lo que hablábamos, define el tiempo, ¿no? Entonces, para que se cumpliera la profecía de Daniel 7:25, vemos cómo el enemigo atacó este mandamiento. Entonces, al atacar el mandamiento, se debilitan todos. Es como si se dijera, no, es que la ley de Dios se puede modificar, y de hecho hay un poder político religioso que así lo dice, que él tiene la autoridad, este poder tiene la autoridad para modificar la ley de Dios. Pero nos dice Santiago 2:10, nos dice claramente que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Entonces no podemos decir que vamos a guardar 9 mandamientos y vamos a cambiar uno. No se puede. O son todos o vamos a ofender al Señor, vamos a pecar contra Dios. Entonces aquí vemos cómo el enemigo, o entendemos por qué el enemigo ataca el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque él ha querido siempre la oración. Cuando estuvo en el cielo, él se rebeló contra Dios y quiso ser adorado. Eso está en Isaías 14, del 13 al 14. Cuando el Señor Jesús también estuvo en la tentación, los 40 días en el desierto, Satanás también quiso, o lo tentó y quiso que el Señor Jesús lo adorase. Pero vemos que el Señor Jesús le dijo que solamente a Dios se debe adorar. Y en el tiempo final, Satanás también, Apocalipsis 13 también, ese es el engaño que está llevando al mundo para que el mundo se una en rebelión contra Dios y deshonre a Dios adorando un día común, que es el domingo. Entonces el sábado es el recordatorio semanal de a quién debemos adorar. Y esto Satanás lo tiene bien claro en su corazón y por eso odia tanto este mandamiento. Y él lo que quiere hacer es que todos le obedezcan. También lo dije antes que Satanás odia toda la ley, pero que en sí al mandamiento que más odia es al sábado. Y el sábado es un mandamiento
que es visible. O sea, todos van a saber quién adora a Dios en el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado van a la iglesia. Entonces es muy fácil identificar a quiénes son los observadores del sábado. Por ejemplo, el mandamiento de no matar es oculto. O sea, es difícil de saber quién mata o quién no. Entonces, pues, también el de codiciar, porque eso está en la mente, está en el pensamiento. El no adulterar también. Es muy difícil controlar al ser humano. En cambio, el sábado sí es público. Entonces, los 9 mandamientos, la mayoría los aceptan. Solamente el sábado es la piedra de toque. Y cuando uno le habla a las personas de que los 10 mandamientos son eternos y que no se pueden modificar, y que pues, obviamente el séptimo día sábado es el día del Señor, se enojan, no les gusta, o sea, les da como ira. Y ese va a ser el motivo por el cual el pueblo de Dios va a ser perseguido, porque ellos van a ser visibles ante el mundo de que aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos. Nos dice la palabra de Dios, el que dice, 1 Juan 2, 3, 4, el que dice, yo le conozco y no guardas mis mandamientos, el tal es mentiroso. Palabra del Señor Jesús. Si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, soy una mentirosa. Y 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en él, o sea, el que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Cristo es nuestro gran ejemplo a seguir. Cristo obedeció la palabra de Dios. Se deleitaba en obedecer los mandamientos del Padre. A Él debemos seguir. A Él debemos imitar. Entonces el llamado final es el Evangelio eterno, que debemos adorar al que hizo los cielos y la tierra. Que los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, viven así como Cristo vivió. Solo hay 2 caminos finales. ¿Cuál vas a decidir? Un camino son los que aman a Dios y obedecen sus mandamientos y tienen la fe en Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y está el otro camino, que son los que dicen amar a Dios, pero obedecen la autoridad de la bestia, de este poder político religioso. Y al obedecer a la bestia van a recibir su marca, su falso día de adoración. No hay neutralidad, no es que yo voy a decir, no, yo mejor me quedo acá, no, solamente hay 2 caminos y hay una decisión. Mis queridos amigos, hermanos, debemos escoger a quién vamos a servir, a quién vamos a adorar, así como dijo Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? Que tu decisión sea la de los hijos de Dios, que aman a Dios y obedecen sus mandamientos. Nos dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Elijamos por el Señor. Ya el Señor nos dio la salvación. Vivamos para Él. Hagamos su voluntad, que es agradable, que es perfecta. Y de esta manera seamos testimonios vivos para que también otros se conozcan a Dios y decidan también aceptar al Señor Jesús, aceptar su palabra.
y hacer su voluntad. Yo he tomado la decisión de seguir al Señor. Espero que tú también la tomes y sigas adelante, sigas firme en la fe y te prepares para la pronta venida del Señor Jesús. Que Dios les acompañe y les guarde y que los ayude a todos y nos ayude a todos a amarlo, a obedecerle, a darle gloria. Los invito a orar para terminar esta meditación. Amado y buen Dios, Padre eterno, una vez más, gracias Señor por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a reconocerte como nuestro Dios, nuestro Creador. Que tu ley que has puesto en nuestro corazón sea vivida, Señor. Pedimos el poder de tu Santo Espíritu. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pido una vez más, Señor, por este grupo Unidos en la Verdad Revelada, para que nos ayudes a todos, Señor, a avanzar frente a las dificultades, las luchas, la tentación. Sé tú nuestro Dios y en tu nombre, llévanos, Señor, a vencer. Danos la victoria de la vida cristiana, Señor. Que nada ni nadie nos separe de ti. Amado Dios, ya está pronto por terminar este año 2025. Te suplicamos, Señor, que al iniciar un nuevo año sigas con nosotros y que cada día estemos fortalecidos en tu amor, que te conozcamos a ti, Padre amado, y al Señor Jesús. Ayúdanos a vivir siempre en el Espíritu, Señor, y de esta manera estar libres, que seamos lumbreras para todos aquellos que nos rodean. Este Evangelio será predicado, Señor, a todo el mundo por testimonio. Que seamos partícipes, Señor, de ello y que estemos listos para tu pronta venida, amado Dios. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una feliz noche para todos y hasta una próxima oportunidad.